Se cayó por momentos, por segundos la señal, eh, y bueno, estamos reconectándonos. Esperemos que el internet nos trate bien esta noche, no nos vaya a jugar malas pasadas y podamos llevar tranquilo, en paz, nuestro programa a todos ustedes con esta noche, que es el doctor Pedro Roberto Ruiz, dirigente político y analista. Está por ahí ya y se está conectando. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, José, ¿cómo estás tú? ¿Cómo, Muy cómo, bien, vale. cómo te ha ido? Bien, vale, bien, bien, gracias a Dios. Bien, aunque los tiempos que atravesamos no son muy buenos que digamos, pero bueno, uno tiene que siempre sacar fuerza, esperanza, fe de donde no la haya y nada, y asumir la vida con optimismo. Sí, exactamente. Es una forma de enfrentar el problema, ¿no? El análisis, el ver el problema y analizarlo para tomar medidas y acciones. Que es parte de lo que en tu programa permanentemente estás. Yo lo sigo con verdadera religiosidad y tienes una gran ventaja, ¿no? Como te lo comentaba anteriormente, la calidad de los invitados y que cada uno de ellos siempre ofrece una oportunidad o sea, un aporte, ¿no? Siempre da una salida, una oferta, que es lo principal, ¿no? Vamos a, ojalá se pudiera hacer un bosquejo de todas las propuestas y armar un proyecto. Muchos saludos también a tus seguidores. Siempre los veo y digo, aquí hay un grupo de personas que se mantienen permanentemente viendo las entrevistas, ¿no? Y son Sí, muy consecutivos también. son apóstoles. Ojalá, sí, ojalá funcione hacia el futuro para las nuevas Y de generaciones. hecho, pero claro, son apóstoles de los invitados, porque aquí lo importante son ustedes los invitados, y cada una de las opiniones, visiones, análisis que hace cada uno de las personas que pasan por este espacio, y que eso le permite a cada uno, incluyéndome a mí o principalmente a mí, bueno, formularme ideas más claras en este oscurana en que estamos, de por dónde van los tiros, de hacia dónde debería ir el camino. Y eso es una de las cosas que queremos esta noche contigo, Pedro. Pedro es un gran analista político, es alguien a quien yo siempre consulto en materia política y también médica a veces, pero más que nada en materia política, porque bueno, Pedro, oye, es de esas personas que logra ver más allá de lo que, de lo que está ahí, de lo que está ahí cerquita. Logra trascender a eso que todos vemos que está allí y que no logramos nosotros trascender. Pedro, vamos a comenzar este, la noche de hoy. Bueno, vamos a comenzar haciendo referencia al programa de ayer con el profesor politólogo eh, Ángel Álvarez, un programa bueno, la gente le gustó mucho, ha sido muy seguido en las redes una vez que fue colgado, y bueno, y hay diversidad de comentarios al respecto. El profesor nos decía muy crudamente, un análisis muy crudo, que él no ve salidas en este momento, por el momento, para el país, que no ve una democratización. Él nos explicaba que el término, cosa que yo comparto ahora, el término transición a la democracia no es aplicable, que deberíamos hablar es de democratización, y que no ve cercana un proceso de democratización, lo cual no quiere decir que no pueda suceder, pero que las probabilidades, según su análisis, son en este momento muy, muy remotas. Y asimismo hacía referencia
a que se está viendo como una tabla de salvación para salir ya de Maduro, el referéndum revocatorio, y él señalaba que eso, bueno, no, no se ve que pueda realmente ser una vía real para lograr un cambio en Venezuela. Eh, Partamos de allí, de ese panorama sombrío, crudo, y cuál es tu opinión respecto a la posibilidad real o no de que se dé un cambio en Venezuela en la actualidad, Pedro. Ok, es un, es una posición bien difícil porque ve un problema desde varios puntos de vista. Y una cosa sí es importante con la que voy a arrancar, ¿no? Es nosotros los cirujanos y médicos tenemos siempre por indicación que el que hace un mal diagnóstico hace un mal tratamiento. Si tú diagnosticas bien, haces buen tratamiento. En Venezuela, nosotros tenemos muchos problemas juntos, pero existen tendencias hacia donde está ocurriendo básicamente el problema. Si nosotros no diagnosticamos qué nos pasa en Venezuela, nosotros lo que inventemos va a ser efímero o no va a buscar la solución del problema en específico, indistintamente en la magnitud que se quiera de la solución. ¿Y dónde está el problema en Venezuela? El problema en Venezuela es que no tenemos una cultura democrática. No, sí la tenemos. Nosotros hemos ido y conocemos que nosotros en Venezuela no tenemos la posibilidad de conversar y discutir en oportunidades de ideología. Sí, sí la tenemos, podemos, y de hecho todavía se mantienen los partidos. En Venezuela existe una constitución por la que nosotros nos hacemos o nos regimos. Sí existe, pero no se cumple. Entonces ya empezamos a tener, empezamos a descubrir cuáles son esos síntomas o esos signos que el paciente, en este caso Venezuela, nos está diciendo. Entonces, pese a que somos un país democrático y tenemos un pacto escrito para cumplirlo, ese no se cumple. Si no se cumple, vamos a buscar las razones. Una primera razón es que quien tiene la función de hacerlo cumplir, no lo hace. O quien tiene la obligación de pedir que se cumpla, tampoco lo hace. La segunda parte es, si yo quiero pedir que se cumpla la Constitución, es una mentira que lo hagamos persona a persona. Eso lo vamos a hacer si se organizan, si nos organizamos, como existe la organización de partidos políticos, o organización de complejos industriales o comerciales o academias, pero debe existir una organización básica para que comience a armarse un proyecto y pedir el cumplimiento de las leyes. ¿Y quién está, de acuerdo a nuestro pacto, en línea para ejercer o pedir o obligar a que se cumpla por parte de los que están al frente del gobierno la Constitución? Dos instituciones, el Tribunal Supremo de Justicia y las Fuerzas Armadas del país. Nosotros sabemos que esos dos organismos no son independientes, que son organismos casados con el proceso ideológico que constituye el gobierno. Por lo tanto, nada que gire alrededor de la Constitución va a funcionar. O sea, por ahí no es la vía. Consejo consultivo, lo que tú quieras que esté en la Constitución, o sea, lo que tú quieras, no va a funcionar porque el instrumento con el que nosotros vamos a solicitar que nos pongamos a derecho de un lado o de otro o en un simple movimiento está por fuera del juego real.
Ahora bien, eso no significa que si la Constitución no funciona para resolver nuestros problemas en este momento, eso no quiere decir que nosotros con los procedimientos democráticos no lo podamos resolver. Sí lo podemos resolver, pero no tenemos un instrumento de referencia que sería la Constitución. ¿Por qué no la tenemos? Bueno, porque ya todos sabemos, pues cuando un partido político dice yo voy a hacer gobierno y hago hegemonía, y los instrumentos que deben ser imparciales para poder ejercer un contrapeso entre una función y otra, hacen lo mismo que dice el partido político. Bueno, ya tenemos que estar claro que la segunda vía para buscarla es entonces analizar verdaderamente el problema para buscarle una solución. ¿Cuál digo yo que es el problema? Bueno, si la instancia de las Fuerzas Armadas termina a ser por el punto de equilibrio donde se va a definir el planteamiento de ejecutar o no ejecutar la Constitución, son ellos y forman parte del problema, pues es obvio que alguien está teniendo el control más allá del político. ¿Quién tiene el control entonces del problema en Venezuela? Si atamos uno y uno todos estos síntomas, decimos, el problema de Venezuela no es un problema de gobierno político. El problema de Venezuela es un problema de gobierno militar. Entonces, si nosotros no asumimos que el problema nuestro son las Fuerzas Armadas, nosotros vamos a tener un problema de diagnóstico. Por ejemplo, ¿por qué te lo digo? ¿Es realmente el gobierno en este momento el director de las funciones del país? Bueno, yo digo, si tú eres presidente y tus ejecutivos de gobierno forman parte de la estructura de manejo del gobierno, probablemente tú seas verdaderamente el equipo que está gobernando. Entonces vamos a ver de la estructura política del partido que está al frente en este momento, del gobierno, cuántos de ellos son civiles y cuántos de ellos son militares. Cuando tú ves que más del 80% de la estructura de gobierno son militares activos o retirados, y cuando tú te regresas al año 2017, cosa que no ha sucedido en la reversa desde 2017, tanto en el mes de enero, en el mes de marzo y en el mes de junio del año 2017, cuando en aquel momento el presidente Nicolás Maduro dijo que traspasaba a las Fuerzas Armadas el 51% de las actividades de gobierno. Posteriormente, en otra locución pública, dijo que traspasaba hasta un 65% de las actividades. Y posteriormente dijo que trasladaba hasta un 80%, pero estamos hablando del año 2017. Y yo no he escuchado, ni he leído, ni tú has tenido la oportunidad de hacerme el comentario, en el que las Fuerzas Armadas le hayan dicho en una locución pública o privada, nosotros a través de esta locución entregamos nuevamente al gobierno civil el 80% de las actividades de gobierno que se nos fueron traspasadas en el momento del año 2017. A todas estas, ¿dónde está el gobierno? El gobierno está en Nicolás Maduro, el gobierno está en el partido PSUV, el gobierno está en la Asamblea Legislativa, o el gobierno está... ¿Dónde está el gobierno? Pues obvio que el gobierno está en las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿tú crees que un gobierno civil tenga tanto poder para mantener un totalitarismo como se tiene en Venezuela? Yo no creo que tenga, a menos que tenga la venia y la confianza de quien verdaderamente ejerce el poder. Entonces, aquí vamos diciendo, bueno, si vamos sumando 1 más 1, nosotros podemos tener, es verdad, un gobierno totalitario, un gobierno autoritario, un gobierno que simple y llanamente no está haciendo prácticamente nada, porque lo que está es representando una figura ejecutiva, y a la larga, ¿qué diagnóstico tenemos? Bueno,
un gobierno militar o un gobierno militar o una dictadura militar con una neoestructura donde se tiene una figura de primer ministro que es la que ocupa probablemente el que tiene el control del organismo civil, como sería Nicolás Maduro. Entonces, ¿dónde empieza nuestra solución? En establecer quién de verdad está detrás del gobierno en Venezuela. Entonces, si nosotros decimos, si el gobierno de Venezuela detrás está el estamento militar, el día a día. Son dos cosas completamente Disculpa, Pedro, paralelas, pero que a veces... disculpa que es que aquí me apareció. ¿Cómo dicen? No, no, fue una ventana que apareció que me tapó toda la pantalla. Pensé que se había caído la transmisión, pero no se ha caído. Seguimos en la Ok, transmisión. ok, bueno, entonces fíjate, ¿dónde te quedaste en el momento de la desconexión? No, no, lo escuché todo, lo escuché todo. Lo escuché Ah, porque bueno, perfecto. tenía... Entonces fíjate, cuando vamos a analizar, bueno, cada persona, cada analista tiene una posición completamente diferente a verla. Entonces yo digo, bueno, si yo tuviera que atender a un paciente llamado Venezuela, donde el paciente no puede hablar, donde el paciente, yo le puedo tocar los síntomas, pero no le puedo preguntar. Yo tengo que preguntarle a quien lo maneja, ¿no? Y quien lo está manejando. Y cuando veo, bueno, si lo maneja alguien que hable español, yo le tengo que preguntar en español, pero si es alguien mudo, yo tengo que preguntarle con señas. Y entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros observando con nuestro país? Bueno, lo que está pasando en otros países también, que se viene dando como un proceso latinoamericano, donde grupos familiares han tomado el control de los países a través del sistema de voto o a través del sistema militar, pero que han utilizado el sistema militar para mantenerse en el poder, haciendo creer a unos y a los otros que forman parte de la estructura de gobierno. Y en realidad detrás de todo esto, José, lo que estamos es observando que en Latinoamérica se está constituyendo y se está fortaleciendo una monarquía familiar. Nosotros, si tú te imaginas los países que han estado en los últimos 25 o 30 años, los países latinoamericanos entre los últimos 25 y 30 años, ¿quiénes han sido o cómo se ha manejado el gobierno civil? Tú vas a decir, ojo, aquí hay mucho apellido repetido. Y si bien es cierto que hay países que se repetían los apellidos por situaciones propias de la formación económica del país, como es el caso de Colombia, otros países como son el caso, por ejemplo, de Nicaragua, el caso de Cuba, el caso de Venezuela, el caso ya de Brasil que se quiere repetir y el caso de Argentina, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, donde las mismas familias quieren permanecer y permanecer y permanecer en el gobierno a través de una instrumentación del voto, como diciendo, voy a utilizar una figura democrática para mantener mi monarquía. ¿Y cuál es el gran problema de esto? Que ese gobierno, que es monárquico, que es familiar, está utilizando el dinero de todos para su propio provecho. Pero ese provecho, además de ser a lo personal, es increíble la cantidad de dinero propio que pertenece al pueblo de cada país que se gasta en propaganda. No existen cifras, ni se mueven cifras porque nosotros no sabemos cuánto se produce en Venezuela. Ya, o sea, los anuarios por ejemplo, de la parte correspondiente a lo que sería Hacienda en Venezuela,
que todos los años sacaba una cantidad de cuánto se produce, cuánto se produjo en petróleo, cuánto se produjo en impuestos, cuánto se produjo en minerales, cuánto se produjo en todo el país, por todas las entradas. Eso no existe. Entonces nosotros no sabemos qué cantidad de dinero se produce en el país, pero asumiendo que no se produzca, sino que se paguen alquileres por estar en el país, esa cantidad de dinero que no llega a los servicios propios que necesitan los habitantes de un país, se va en propaganda y se paga propaganda, porque la propaganda es una forma de decir que tú estás haciendo algo aunque no hagas nada, que es una forma de decir que funciona aunque no esté funcionando nada. ¿Cómo contrarrestar esto? Ajá, tú estás planteando lo de la monarquía y que lo de los gobiernos ligados a familias, que se van prácticamente pasando de uno en otro. Pero entonces, ¿dónde queda el plano ideológico y esos señalamientos que se hacen constantemente de que el socialismo está arropando Latinoamérica y bueno, y piensa acabar con Latinoamérica? ¿Dónde queda eso? Parte de la El aspecto propaganda, José. ideológico. Parte de es la propaganda. Porque mira, vamos a ubicarnos en lo que eran los países latinoamericanos en pleno crecimiento en los años 70 y 80. Tú te formabas en bachillerato como socialista. En Venezuela y en Latinoamérica todo el mundo se forma bajo el criterio socialista. En Venezuela no existía una formación política diferente hasta que tú llegabas a la universidad. Y cuando tú llegabas a la universidad, llegabas como socialista, con una fundamentación basada en los grandes pensadores del socialismo, de la Internacional Socialista o de la Internacional Comunista. Uno que otro ya comenzaba a apartarse de la central ideológica comunista y socialista y se iba hacia la socialdemocracia, que también comenzaba a ganar personas. Cuando tú entrabas a la universidad y estabas a punto de graduarte, cuando tú empezabas a ajustar dentro de la mente lo que era el proceso ideológico socialista y comunista y el proceso competitivo del mundo, te enterabas inmediatamente que el socialismo y el comunismo tienen una gran desventaja, que pese a que es una ideología y es una filosofía y es una doctrina, no tiene un basamento económico que lo soporte. Entonces tú dices, en las teorías político-económicas, para gobernar o para yo identificarme, yo necesito de dos procesos. El proceso político para administrar y el proceso económico para producir. Y el marxismo y el socialismo, inclusive, déjame irme un poquito más abajo, que es el fundamentalismo, que es más grave inclusive que los otros dos, es el papá del socialismo y el comunismo. El fundamentalismo. Sí, expresado principalmente en China. Sí, no tienen un fundamento económico que soporte y por eso es que fracasan y por eso es que tienen que tomar lo que no es de ellos y por eso es que tienen que tomar inclusive las armas para poder salir adelante. Fíjate que es bien interesante este proceso y te lo voy a tratar de resumírtelo en 3 minutos con respecto al proceso chino. Cuando China comienza en su proyecto de cambio social a través de Mao, Mao utiliza por lo menos 3 campañas importantes para salir adelante con el comunismo, pero las 2 campañas más importantes fueron la Revolución Cultural y el Salto Adelante. ¿A dónde llevaron estas 2 grandes corrientes ideológicas de Marx? A que la China se convirtiera en el peor pantano que pudo haber existido. O sea, cada vez que él impulsaba y cada vez que presionaba, China comenzaba a hacerse peor. Él tuvo mucha gente dentro del partido que decía que esa no era la vía, que esa no era la vía, que eso no era la vía. Inclusive muchos internos de él le decían, esta no es la vía. Ya probamos esta carretera y no sirve, no podemos seguir más por aquí. No podemos manejarnos en esta estructura de pensamiento. ¿Y qué sucede?
que esa gente que proponía un cambio, porque era obvio, o sea, tú con las ideas no puedes darle comida a la gente, tú para darle comida a la gente tienes que tener capacidad de producción, de distribución y de distribución de los alimentos, de los bienes, de los servicios. Inclusive hubo muertos de su entorno, gente que creía muchísimo en un cambio, comenzaron a morían de cualquier razón. ¿Qué sucede? Que posteriormente, cuando comienza Mao a debilitarse políticamente y que comienza ya a salir para a retroceder pues en el tiempo y inclusive muere, la figura que queda posteriormente, la figura que sale posteriormente de Mao, hace un cambio importante en la estructura de pensamiento chino y forma los núcleos comerciales en China. Y esos núcleos comerciales en China comienzan a producir. Y todo el que estaba alrededor en China de esos grupos comienza a mejorar económicamente. Y nosotros no podemos ver el mundo tapándonos los ojos diciendo que China, 30 años atrás, era completamente irreconocible a lo que es China en este momento. Se llama Deng Xiaoping. Hubo un cambio en el pensamiento. No importa que nosotros, o sea, es decir, no importa que nosotros creamos en la actividad social y en el reparto social de la riqueza del país. Lo importante es que tengamos económicamente un mecanismo de producción con el que podamos soportarlo. Y ahora dime tú, ¿quién es el gran productor en este momento del mundo? O sea, en una casa, si una casa tiene 900 productos en la casa, probablemente 850 de esos productos son made in China. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la ideología sin la parte económica es vacía. Tú puedes ser socialista, pero tienes que plantear y decir, si voy a ser socialista y voy a hacer una industria socialista. Tú no puedes ser socialista para quedarte con lo que no es tuyo, para destruir lo que no es tuyo, o para pasar facturas históricas diciendo que tú te robaste esto en los años o y te vas quedando, y te vas quedando, y te vas quedando. Porque a la larga nosotros vamos a tener familias muy fuertes, con mucho capital, y estados que no van a tener capital. Y a final de cuentas, si nos vamos a ir al comunismo, al socialismo, al social cristianismo, al nacional socialista, a la idea que usted quiera, pasando por la idea religiosa y los fundamentos ideológicos religiosos, lo que es de un país es de sus habitantes, no son del resto de los demás, excepto entonces en las monarquías. Para resumir entonces la idea, nosotros en nuestro país tenemos que observar que eso está pasando y tenemos que buscar las alternativas de cómo va a pasar. Entonces, aquí va a ocurrir un fenómeno histórico que ya ocurrió en algún momento. Entonces, ¿te acuerdas? O te acuerdas cuando estudiabas en bachillerato la formación de los burgos, ¿no? ¿Y qué son los burgos? ¿Qué son los burgos? Eran grupos familiares que tenían riqueza o se robaban la riqueza de un tercero, que contrataban un ejército para que los defendiera y alrededor de ellos hacían murallas y los que vivían adentro producían, pagaban su dinero y vivían tranquilos. ¿Qué estamos viviendo nosotros en este momento? Bueno, te voy a decir, en año y medio observando los trabajos de calle que publica la Universidad Católica Andrés Bello y otros analistas comerciales y de tendencia en el país, es que coinciden todos, 88% de los venezolanos han dejado de ver en la opción política la solución de sus problemas y la solución de los problemas del país. Solamente un 12% opina entre el 1 y el tercer lugar que una actividad política va a resolver el problema nuestro. ¿Qué te están diciendo con esto? Que el problema de nosotros ya no es político.
nosotros como pueblo ya no tenemos un problema político. Nosotros como pueblo ya no tenemos representantes de los deseos circunstanciales y a futuro. Y que la única solución es que las personas se centren y se concentren en la actividad económica para salir adelante. ¿Esto es bueno o es malo? Yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno. Porque el que está pensando... Eso implicaría, Pedro, y eso implica entonces que, que estamos ya transitando en un modelo bien sea o chino o un modelo ruso, tomando en Bueno, si cuenta el fuera el aspecto chino, económico, tomando en cuenta el aspecto económico. si fuera chino sería el mejor. Si nosotros estuviésemos cerca del modelo chino sería mejor. ¿Por qué sería mejor? Porque lo que China tardó 45 años en desarrollar hasta este momento, a nosotros tardaríamos 4 a 5 años de hacerlo. Por ejemplo, nosotros tenemos una gran cantidad de centrales azucareros hechos en los años 70 y 80. Y esos centrales azucareros, eso en 6 meses se pone a funcionar. Nosotros tenemos 2 etapas de cultivo al año, una etapa de lluvia, una etapa de discreta sequía. Lo que nosotros podemos hacer entonces en una zafra de caña de azúcar, probablemente 3 cosechas en un año. Pero si nosotros hacemos no solamente, sino de granos, como por decir sorgo, arroz, leguminosa, nosotros podemos, con el sistema que tenemos, con los sistemas que simple y llanamente hay que cambiar algunas conexiones. Nosotros podemos estar hablando de 3 cosechas en un año. Si nosotros sabemos que un pollo, desde que está pequeño, un pollo más o menos de 2 semanas de incubado, pasa 7 semanas para que tenga 1,1 kilo, 1,2 kg y pueda salir a la venta, estamos diciendo que prácticamente en 2 meses y medio podemos tener nada más en proteína la cantidad de proteínas que queramos consumir. No solamente eso, tenemos las proteínas del mar, tenemos las proteínas de la pecuaria, donde podemos tener ganado, donde podemos tener inclusive chigüires que no se utiliza, tenemos aves. Nosotros tenemos una gran cantidad de recursos. Nosotros lo que no tenemos es gente. En este momento lo que no tenemos es personas todas cohesionadas en resolver ese problema. Pero el 88% de la estadística nos está diciendo que esa gente ya está ahí. Esa gente ya está ahí. Aquí lo que hay es que organizar el discurso para que estos 88 venezolanos de cada 100 que saben que el proceso económico es el que va a salir adelante, comiencen a pensar en esto, porque ¿cuál es lo que es lo triste aquí? Que el 12% de los venezolanos que creen en la salida política van en base a una característica de la democracia, que es la alternabilidad en el gobierno. Pero de ese 12%, 6 va por esa vía y el otro 6 va por la vía de la implantación del Estado comunal. Si el Estado comunal se termina por instaurar, que en manos del gobierno es un hecho, el 88% de cada 100 venezolanos va a trabajar en las estructuras de producción endógena de los consejos comunales o de las regiones comunales que se decreten para mantener con su propio trabajo el Estado comunal. Y el país no va a bajar los recursos a los estados comunales, sino que el país va a entregar los recursos a quien tiene la administración de los recursos. ¿Y quiénes administran en este momento los recursos? ¿Los consejos comunales? No, los apellidos familiares. Las neomonarquías que han entrado en Venezuela desde hace más o menos 25 años. Alguien decía por allí, Pedro, alguien decía por allí que para poder solucionar el problema económico venezolano, primero habría que solucionar el problema político, pero que en el tiempo en que se tarde en solucionar ese problema político, hay que ir solucionando el problema económico. Bueno, yo no creo que nosotros vamos a solucionar el problema político con la actividad política. Yo creo que nosotros, porque mira, es muy sencillo.
Si la estructura política está basada en la alternabilidad a O sea, través del pero, ejercicio del ajá, voto, disculpa, Pedro, pero para tratar de entender mejor lo que nos estás explicando, este, o sea, en líneas generales, Venezuela se va a convertir o en una Rusia o en una China, tomando en cuenta lo político y lo económico. Ese es el destino o hacia allá estamos transitando, bien sea hacia el modelo chino, a la combinación de lo político con lo económico del modelo chino, o a la combinación de lo político y económico del modelo ruso. ¿Es eso en líneas generales lo que nos estarías planteando? en mi opinión, ese es el planteamiento. Mi planteamiento, mi visión de la solución, o sea, mi planteamiento hacia dónde vamos, porque todavía no existe una solución, pero hacia dónde vamos, hacia al modelo chino. Es el modelo que tenemos más cerca, es el modelo más, o sea, que podemos digerir de un día para otro y que probablemente sea el que nos conviene. ¿Por qué nos conviene? Porque nosotros tenemos el país industrializado. Es una chatarra, pero está industrializado. Ojo, la única industria que yo no, la única industria que yo no le daría impulso a título personal con el dinero del país es a la industria petrolera. Esa sería la única que yo no le daría el impulso. Porque sería extremadamente costoso invertir en petróleo para recibir los beneficios dentro de 30 años. Y quienes manejan la inversión van a obtener los resultados de su propuesta en máximo un año. O sea que el endeudamiento del país sería a 30 años, los que van a llevar la carpeta hasta el al Banco Internacional para que se firme, se va a ganar su comisión en un año, y con la comisión que ese grupo pudiera obtener, nosotros en 6 meses, probablemente con el 10% de esa cifra, ponemos a producir nuestra tierra, nuestro ganado, nuestras aves y nuestras carreteras. Sí hay Hay que un hacer cambios. planteamiento, en ese sentido, se viene dando alternativas interesantes que se están explorando en este momento, incluso con el gobierno con el sector privado. El sector privado venezolano quiere participar del negocio petrolero. Se va a empezar a discutir la reforma de la ley de hidrocarburos en Venezuela, donde se plantea que el 51% no mantiene el Estado. Eso habría de cambiarse, de manera de que pueda, flexibilizando esa ley, permitir o hacer más atractivo el ingreso de capitales foráneos para invertir en el país, en esa área, para explotar todo lo que tiene que ver con el mundo del petróleo y de los derivados. Y el sector venezolano privado también quiere participar, ha planteado incluso la posibilidad de crear mini refinerías para allí refinar gasolina, gasoil, diésel, manejado por el sector privado. Entonces, bueno, se están dando unas propuestas y unas alternativas allí que son interesantes, pero ahí iríamos a lo que tú estás señalando. Y eso me lo decía en una conversación privada con Rafael Quirós, que él cree que la participación de los empresarios venezolanos en el mercado petrolero no augura buenos resultados, porque los empresarios venezolanos están acostumbrados a el retorno muy rápido del capital invertido. Y en la industria petrolera eso no funciona así. En la industria petrolera no es que tú vas a invertir hoy y mañana vas a empezar a recibir ya los dividendos de esa inversión. No, el retorno es a largo plazo. Entonces, bueno, eso es parte de toda la dificultad que puede plantearse en torno al sector petrolero
que queramos o no, todavía sigue siendo nuestra punta de lanza o está previsto que siga siendo nuestra punta de lanza por unos cuantos años más. Mira, yo respeto la opinión de los expertos petroleros, porque definitivamente tienen mucha razón en lo que dicen. Pero yo voy más a la crítica y a la propuesta política. Yo te voy a hacer un paralelismo que es el siguiente. Si tú tuvieses que tomar la decisión en un préstamo que te dicen, yo te voy a entregar, por decir, $100,000, que es una cantidad simple, pues, no son millones. Si yo te voy a dar $100,000 para que tú hagas una reactivación económica en Venezuela, ¿dónde lo inviertes? ¿Dónde lo inviertes, José? No, habría que ver. Ahorita, en la industria petrolera, en este momento yo no lo invertiría. Ok, parémonos ahí. Parémonos ahí. Si tú tienes $100,000 y en Venezuela lo inviertes en una siembra de caraota y la caraota se te da al 50% de producción, por cada hectárea vas a tener más o menos 7,000 kilos de caraota. Imagínate tú, por cada $100,000, que tú tengas 7 veces la producción y que es una producción regular, porque no es ni siquiera buena. Tú le puedes meter $1,000 millones a la industria petrolera y eso no le va a llegar al pueblo, porque el petróleo no se come ni la gasolina se toma. Ahora te voy a decir una cosa. Si tú tienes un amigo productor que siembra caraota y que por cada hectárea se gana 7,000 kilos y la vende, ese señor tiene para pagar la gasolina, ¿o no? Ese señor tiene para pagar los repuestos de su carro, ¿o no? Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que se active la política petrolera, por Dios. Si el país tiene petróleo, lo mínimo que puede hacer es sacarlo. Pero el capital no puede ser el capital del país. Claro, al saqueo del país hay que darle un parado. Eso es lo que está en eso es lo que dice. Eso es lo que está en este Pero momento. fíjate que yo lo escuché, yo lo escuché en el programa, y si no fue así, corrígeme por favor, que el planteamiento era ir al Fondo Monetario Internacional y pedir un préstamo para activar la actividad petrolera en el país. Bueno, algunos plantean, por ejemplo, en el caso de Francisco Rodríguez, él plantea que el problema está en la rentabilidad, que el problema no está en la magnitud de la inversión, porque en todo caso Venezuela tiene, si se normalizan la situación internacional de cara a quienes están en el gobierno o cambia el panorama político en Venezuela, Venezuela tiene acceso a fuentes de financiamiento y tiene acceso y tiene recursos propios. Que el problema no está principalmente en la magnitud, estamos hablando de unos 70,000 millones de dólares que algunos prevén que pudiera tener que invertirse en un periodo determinado para la recuperación de la industria petrolera nacional. Él dice que lo importante es la rentabilidad que pueda tener esa inversión. Eso es por un lado, pero hay otros economistas y otros expertos petroleros que en este caso creo que coinciden contigo de que la inversión que debe hacerse de aquí a futuro en la industria petrolera tiene que ser principalmente de capital privado y no exclusivamente por parte del Estado. Algunos siguen planteando que tiene que ser mixto. No, tiene que ser privado, 100% tiene que ser privado. No. De hecho, Rafael Quirós plantea que tiene que ser mixto, porque Rafael Quirós señala, en este caso, que el petróleo es un recurso estratégico de Estado
y que por lo tanto el Estado no puede renunciar a él o a la tutela directa de ese recurso estratégico. Bueno, pero entonces vemos allí los diferentes planteamientos que hay en torno al mundo y al negocio petrolero, ¿no? Que son diversos. Sí. Bueno, pues, desde mi posición política, yo creo que si se perdió la inversión petrolera que traíamos de los años 60, 70, este no es el momento para hacer una recuperación en base al capital del Estado, el capital de Venezuela. Nosotros no podemos endeudar a Venezuela nuevamente por un capricho de decir que nuestra industria es petrolera. Nosotros tenemos gas a flor de piel. Bueno, pero que se reúnan 2 o 3 familias de las que tienen el capital y exploten el gas, porque prácticamente, dicho entre comillas, en Venezuela tú lo que tienes que poner es a boca de hueco una bombona para que se te llene de gas natural. Nuestra fuerza petrolera, en efecto, es el petróleo pesado. Bueno, desarrollemos nuevamente la orimulsión para poder vender el petróleo pesado. El petróleo liviano está parcialmente ubicado en un sector de oriente y en el sector noroccidental del país. Bueno, que se exploten a través de compañías internacionales. Pero eso es muy sabroso, montar un proyecto donde el dinero no lo pones tú y si se pierde, que se pierda. ¿Tú crees que la industria petrolera se hubiese perdido en Venezuela si esa industria hubiese sido de capital privado? No, se pierde porque es capital público. Que no le duele a nadie. Que se montan, claro. Eso no le dolía a nadie, absolutamente a nadie. Y todo el mundo cree que ese es el mismo bochinche que se va a tener y es una irresponsabilidad dejarle a nuestros hijos y nietos un país endeudado por una deuda que ya se pagó. Yo no recuerdo, a lo mejor me voy a meter en algún momento en las cifras, ¿no? Pero por cada $10 que tú inviertes en la industria petrolera, en realidad te quedan algo así como menos de 80 centavos. Menos de 80 centavos de dólar, imagínate tú. Y de ahí tienes que pagar impuestos. Porque la tecnología es muy cara, la inversión es muy cara, el mantenimiento es caro. Entonces, si a alguien quiere el negocio, que lo haga, pero nosotros como pueblo, ¿dónde tenemos que invertir? Ideológicamente en este momento, en los neoburgos que se están formando en Venezuela. Si nosotros decimos que existe, escúchame esto, si nosotros decimos hay aproximadamente 46.000 consejos comunales que tienen 46.000 nodos de producción endógena, estamos hablando que ahí hay una gran cantidad de industriales, emprendedores que están ya preparándose para sacar el país adelante y que forman parte de estos 88 que dicen yo no voy a seguir en este plan porque yo necesito vivir, comer, mantener a mi familia. ¿Qué están diciendo ellos? Pero eso implica un olvido de la política y un concentrarse que de hecho es lo que está pasando hoy en Venezuela, Pedro. El venezolano de hoy se ha olvidado de la política y está consagrado a ver cómo resuelve su problema económico diario, semanal, mensual, y la política se ha olvidado y no quiere saber nada de la dirigencia ni lo que pasa por allá. Está solamente concentrado en cómo sobrevive. No ha cambiado, José, no ha cambiado. Mira, el problema está en que en Venezuela, cuando los recursos del Estado bajaban como tenían que bajar, las personas tampoco les interesaba el ámbito político. O sea, en una elección de concejales y de alcalde prácticamente era 65% de abstención. En realidad, ¿a quiénes les gustaba la política? Muy pocas personas que iban a los partidos y se agrupaban. Lo que pasa es que existía la participación de los partidos y los partidos hacían sus propuestas y los partidos hacían sus operaciones de manera responsable y administraban un país. Mal que bien, lo administraban. Porque ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el concepto político? Es la administración del bien de todos.
En este momento nosotros no tenemos esto, porque primero no existe la posibilidad de decir vamos a reunir al gran país y administrar desde el punto de vista ideológico que se conviertan en múltiples partidos. No lo hay. Sí hay partidos, sí hay gente que forma parte de partidos, sí hay gente que propone dentro del ámbito del partido, pero aunque quieras proponerlo y aunque quieras hacerlo, tienes un gran problema, que es una presión superior que no te permite ejecutar, porque todo lo que tú estás haciendo con el planteamiento partidista está chocando contra los intereses que él está administrando. Y es lo que te decía, si nosotros a través de los partidos hacemos y proponemos y ejecutamos lo que está escrito en la Constitución, los que tienen obligatoriamente que hacer ese sobrepeso o ese control no lo están haciendo. Ellos están haciendo al revés la situación. Entonces, ¿el problema es partidos políticos o no son partidos políticos? No. El problema es de organización ideológica en lo que es la producción. Y las épocas pasan. Nosotros tuvimos épocas coloniales, nosotros tuvimos épocas industriales, nosotros tuvimos épocas de democracia de participación y va a venir dentro de poco, estamos ya esperando y que está llegando, la época de la democratización o democracia más responsable. Primero, ya sabemos que la gran estructura de país para los efectos democráticos no es buena, por lo tanto tenemos que pensar en la administración federal de un país. O sea, federar el país para tener un mejor control de las decisiones en las áreas de cada sector del país, que se respeten los liderazgos naturales en cada zona del país. ¿Qué otra cosa tenemos que empezar a establecer? A recuperar nuevamente el proceso de votar. Porque aunque parezca mentira, pero aunque quién, la ajá, Constitución no la cumple, Pedro, pero fíjate una cosa, hay una realidad a la cual no sé cómo la sociedad venezolana, cómo el país va a poder superar, enfrentar, que es que los partidos políticos prácticamente hoy en general, a excepción del PSUV, prácticamente no existen. Los partidos ya no tienen militancia, tienen una mínima expresión de militancia, todo, incluyendo Acción Democrática. Tienen una mínima expresión de militancia. No están conectados con ella, no están conectados con el ciudadano, no están trabajando en establecer esa conexión. Los liderazgos de hoy ya no son liderazgos. En este país hoy no hay un solo líder. No hay un solo líder hoy en el país, reconocido por la ciudadanía. Entonces, en ese cuadro que tenemos, que es un cuadro real, ¿cómo nosotros podemos salir adelante en lo político? reconociendo las personalidades. Y la política nunca va a ser la misma en toda la vida, porque lo que te comentaba, la política va a evolucionar. Ya la democracia por decirlo, básica, la democracia griega y básica, la que estuvo alrededor de los primeros siglos de nuestra era moderna. Esa democracia pasó, esa dio paso a una democracia representativa, una democracia participativa, y esa democracia también va a dar paso a una democracia de responsabilidad. Esa es una democracia donde la instrumentación, el poder ejecutar y evaluar lo que tú hiciste, es la que va a proceder. Nosotros no tenemos partidos políticos, ¿por qué? Porque los partidos políticos pensaron en el costo político electoral antes del costo real de su responsabilidad. ¿Cómo te lo explico de esta manera? Si tú eras líder en la comunidad de los Altos del estado Miranda, pero el partido en el que tú pertenecías necesitaba que ahí donde tú estás existiera otra figura pasando por encima de ti, aunque fuera menos popular o con menos capacidad tuya, que
ganar ahí para dejar ganar a otro de tu partido en otro lugar, a ti te mataban. Tú te quedabas fuera de juego electoral. ¿Y qué trae como consecuencia esto? Formar y hacerle juego a la figura básica de lo que está en movimiento dentro de la estructura de medio gobierno civil que nosotros tenemos, que es el totalitarismo y la falta de autoridad. Yo no estoy hablando, ojo, yo soy un hombre formado en los partidos para gobernar, en los partidos modernos para gobernar, no en los partidos basados en hombres. Yo digo que lo mejor que puede estar pasando entonces es que las figuras particulares no existan, porque es mucho más fácil construir ideología en 80% de personas no reconocidos que formar un liderazgo en el 6% de un conocido para que el resto de personas crean o vayan con él. Nosotros lo que tenemos que estar pendientes es en el instrumento de decisión, que siempre va a ser el voto. Porque el instrumento de decisión para nosotros, sea para votar entre el 88% de lo que creen en economía y el 12% de lo que crea, siempre va a ser una decisión personal. O sea, yo tengo que votar por algo. Y eso hay que recuperarlo, porque nosotros venimos dándole palo, digo nosotros, ¿no? Porque tú y yo estamos fuera de esa estructura porque nosotros creemos en el voto. Pero lamentablemente, hasta los partidos políticos que nacieron por el voto, que predicaban el voto y que se inscribieron en el Consejo Nacional Electoral diciendo que eran instrumentos para llevar a cabo procesos de votación, dicen que no vayan a votar. En un gobierno serio, si usted tiene un partido político y usted no presenta un candidato, usted dice, yo no lo presento porque no tengo gente. Bueno, esa es una razón. Pero si tú dices, yo soy un partido político y no llevo candidato porque no hay condiciones, usted mañana no debería ser partido político. Se te debería de quitar. Porque eso es como que diga, usted que, no, yo voy a poner este negocio aquí para vender gasolina. Y entonces los carros se paran. No, yo no tengo gasolina. Claro, ¿Por qué? Pues no me da la gana. Claro, porque pasan a ser lo que están siendo hoy, que son club de amigos y enemigos. Los partidos políticos hoy en Venezuela, y hay que decirlo con claridad, Pedro, son club de amigos y enemigos que están ahí y que tienen ciertos intereses. Los que no participan, por lo menos en el proceso electoral, que es el fin de toda organización política, como tú bien lo estás diciendo. Si yo creo una organización política, es para a través de esa organización política acceder a espacios de poder que permita entonces hacer gestiones de gobierno. Ahora, si yo mismo me cohíbo de actuar en función a mi razón de ser, es una negación de mí mismo. Entonces los partidos lo que hacen es negarse a sí mismos. ¿Cómo un partido político que tiene 16 años diciendo que no vote va a decir que nosotros la solución va a estar a través de la votación? Bueno, aquí hay que hacer dos cosas. Entender que el partido asumió su verdadera realidad, digo, bueno, aquí hubo un cambio de pensamiento que es normal, eso sucede en cualquier estructura, es normal y diga, ok, ahora sí tenemos que reenfrentar el voto, pues tenemos que recuperar el voto. Y yo creo que el voto hay que recuperarlo. O sea, el voto hay que recuperarlo, sea partido político, sea organización, sea academia, lo que sea. El instrumento por tú ponerte de acuerdo con otra persona para tomar una decisión en beneficio del grupo, hay que hacerla. Si no le quieres llamar voto, no lo llames voto. Pero nosotros, en el mejor momento del chavismo, que fueron entre el año 2000 y 2010, íbamos a votación y se ganaba. Y vuelvo y te repito lo que siempre digo, nosotros le ganamos al chavismo en el 2015. O no se lo ganamos. Pero ganamos esas elecciones porque el voto dio la oportunidad de vencer al comunismo en ese momento y lo vencimos. Pero hay una cosa interesante, Pedro, para volver al, nos queda poco tiempo, para volver al tema militar, que es lo siguiente. Yo en estos días coloqué un tuit donde afirmo que yo no tengo la menor duda, y es así, de que si aquí la oposición se organiza, lleva un candidato único, vamos a las elecciones en el 2024, que es cuando corresponde, las presidenciales, bien organizado, cohesionado, así como se hizo en el 2015,
y logramos llevar un candidato que motive a la gente y ganamos por un margen significativo de votos, yo no tengo la menor duda que las Fuerzas Armadas van a hacer respetar ese resultado. ¿Por qué? Porque hay antecedentes. En el 2007, cuando Chávez estaba en su mejor momento de popularidad, le ganamos el referéndum consultivo y se lo ganamos por un margen mínimo, que él lo calificó de una victoria pírrica. ¿Quiénes hicieron respetar ese resultado? Las Fuerzas Armadas. En el 2015, uno de los primeros que salieron a reconocer el triunfo de la oposición fue el estamento militar. Entonces, bueno, ahí está, pues ahí hay antecedentes que nos dicen que el estamento militar tiende a ser fiel al que tiene el poder, no con el que lo aspira. O sea, yo como estamento militar no tengo por qué tener ninguna fidelidad con el que está aspirando al poder, sino con el que tiene el poder, sea quien sea. Fíjate el caso de Bolivia. Bolivia, Evo Morales, bueno, tenía mucho tiempo con el poder. Se dio una situación determinada y los militares, no fue que ese día amanecieron democráticos. Bueno, se levantaron ese día con ganas de ser democráticos. No, sino que fueron institucionales, porque la situación que se dio ameritó una posición determinada de los militares bolivianos y ellos asumieron una posición institucional. Entonces, ahí está, pues. Bueno, yo no sería, a mí no me gusta la idea de creer, ¿no? En que la plana militar, porque la plana militar, si tú la comparas con el resto de tendencias en los partidos políticos, da lo mismo. Pues en los partidos políticos no ha habido elecciones para cambio o ratificación de las directivas en los últimos años, y en el estamento militar también tenemos cualquier cantidad de años que no nombran un ministro nuevo, ¿no? Todo lo contrario, el ministro se convierte en el presidente de la compañía que explota, negocia y vende los minerales del país. Lo que te está diciendo que si te estás comprometiendo con una compañía de ese nivel es porque no quieres dejar el cargo en el futuro. Entonces, fíjate qué creo yo dentro de esto como una alternativa. Lo primero que tenemos que es tener un plan para salir del problema. Y el plan para salir del problema no puede ser basado en una elección, quítate tú para ponerme yo. Nosotros tenemos que poner donde va, aparte del problema. Y si yo empecé esta conversación diciéndote que el estamento militar no había asumido en su momento la ejecución de lo establecido en la Constitución para guiar al pueblo venezolano en su día a día, es necesario que nosotros le pidamos al estamento militar que se ponga al frente del país para que de esa manera tengamos objetivamente al peldaño donde se va a ajustar la Constitución al frente del problema. ¿Sí me estoy explicando? No. No me estoy explicando. Si al principio, ¿Cómo así? si al como principio como dirían los colombianos, ¿cómo así, hermano? ¿Cómo así, hermano? Te lo voy a decir de la siguiente manera. Si yo te dije al principio que el estamento militar era el establecido en la Constitución para en última instancia hacer que ésta se cumpliera, y nosotros llegamos a la conclusión de que en Venezuela no se cumple la Constitución, el primer paso que tenemos que ponernos de acuerdo, los que estamos y los que no estamos dentro de la estructura de gobierno, es poner a los militares al frente del gobierno. Quitaron la tarjeta. Pero claro, pero si muchos están ya frente al gobierno. Sería sincerar. Por eso te digo, pero no. Muchos están ahí porque están puestos cuidando. Porque esto es como una obra de teatro. Los actores están afuera. Militar. Pedro, tú estás hablando de un gobierno militar. Sí, exactamente. Por ahí quería que contestara. ¿Y eso sería a través de un golpe de Estado? No, un acuerdo.
porque la realidad es la realidad. O sea, ya la obra, ya nosotros tenemos 20 años viendo la misma obra. Esta es peor que la novela El Derecho de Pero más Nacer. bien no sería, pero más bien no sería que debemos de tratar de que eso no sea de esa manera y que sean los civiles, como en todo país normal, Tú puedes el que tomar tenga el decisiones. poder. No debemos Bueno, propulsar hacia allá y no sería un regreso plantear que los militares asuman un gobierno ahorita. no, pero vamos a estar claros, ellos están gobernando detrás de la figura civil. Quién controla el país, José? ¿Quién tiene control del país? ¿Quién tiene control de Bueno, identidad? ¿Quién pero tiene es que hay control de muchas recuerdos? tesis, Pedro. Lo que pasa es que hay muchas tesis porque hay quienes dicen que el país lo controla Cuba. Entonces no serían los militares, serían los cubanos, o los rusos, o los chinos. Hay quienes Y si plantean el eso. país, déjame detenerte ahí, te voy a atajar. Si el país lo controla cualquier país o nación que no sea Venezuela, ¿qué dice la Constitución? ¿Que las Fuerzas Armadas qué? Claro, tienen que defender la soberanía o tienen que garantizar la soberanía del país. No le podemos seguir dando vuelta a la tortilla porque se nos va a quemar. No le podemos seguir dando vuelta a la tortilla porque se nos va a quemar. La obra de Venezuela la están manejando desde atrás unos hilos. Y esos hilos son las Fuerzas Armadas. Ellos son los que tienen que ponerse al frente del gobierno en un proceso de transición. Y ir a gobierno civil en un proceso que diga, en 3 años, en 2 años, en 5 años, hacemos una transición de este gobierno, puedes llamarlo como tú quieras, pero sería el gobierno militar y sacar del juego a los militares, pero sacarlo del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder militar. Eso es como complicado, Pedro. Porque qué Claro militar que es que tiene, complicado, pero es que qué militar, claro, pero qué militar que tiene oficialmente, no encaretado, sino que tiene oficialmente el poder, lo entrega. ¿Qué militar? O sea, nosotros le entregamos ahorita efectivamente el poder a los militares. Asuman el gobierno ustedes y tenemos un gobierno militar hoy. Ajá. Ajá, ¿y cuándo nos van a devolver a los civiles el gobierno? en los términos que se llega en el proceso de transición. Porque entonces ahí sí tenemos la forma transparente de decir, esta es una dictadura militar. Mientras que siga la alternabilidad civil, no estamos viendo la Claro, dictadura. pero eso sería dando por cierto tu tesis, Pedro. Dando por cierto tu Ah, tesis que bueno, el gobierno es militar. O sea, que tenemos un gobierno, o que quienes mandan en el país son los militares. claro, es que Hay otras tesis, yo no la evidentemente veo de otra manera, ¿no? hay otras tesis que no lo ven así, no lo plantean así. Pero Bueno, si esa fuese la ¿sabes qué tesis, es la grandeza? Eso es lo grandioso de los partidos políticos. claro. Que en los partidos políticos una tesis como la mía se presenta y se demuestra. Y la tesis tuya se presenta y se demuestra. Y Bueno, en lo la que se hacía, medida que vamos, eso es lo que se hacía antes en los partidos, ya no creo que se haga eso. no, ya lo que se hace es que entonces el jefe máximo, mira, vale, una de las cosas importantes Pedro, nos quedan de estudiar, 5 minutos nos quedan. Ah. en Venezuela nosotros tenemos un problema bien grave y la Pero fíjate solución una cosa, tiene Pedro, que ser difícil. porque claro, hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado del aspecto económico, político, petrolero, ajá. Pero fíjate, la cuestión en este momento es que hay unas realidades. Oye, la batería se está agotando. Déjame enchufar esto aquí. Conectate. Ajá. Sí, déjame un segundito aquí rapidito, conectarlo, porque se nos va a cortar la cosa aquí. Bueno, fíjate, pero la realidad es que
las megas elecciones esas. Ok, eso es una realidad. Ajá. Luego, para el 2022, para enero del 2022, está planteado un referéndum revocatorio que no sabemos todavía si se va a convocar, si no se va a convocar. Bueno, todavía está esa discusión ahí pendiente. El gobierno tiene todo el poder en sus manos, la Asamblea Nacional, todos los otros poderes y la Fuerza Armada que lo respaldan. De cara a esas realidades electorales y de cara a cómo está ahorita la oposición, o sea, ¿qué es lo que se plantea hacer en este momento, Pedro? ¿Qué es lo que debemos hacer en Bueno, este momento? en este momento el país tiene algunas alternativas interesantes. Mira, parte de las personas que nos están siguiendo en la conversación están de acuerdo conmigo, ¿viste? Bueno, está bien. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Sí, aquí estoy leyendo los comentarios. Pero, y por están de cierto, acuerdo conmigo. vamos a leerlo, Pedro. Vamos Bueno, a leerlo. adelante, adelante. Ayúdame, estoy. Ajá. Sí. Lo que pasa Aquí es que dice son opiniones saludos. personales que... Aquí está Noel José Pérez. Sí. Nos dice, saludos Pedro, el problema es que, oye, tenemos una invasión rusa, cubana y colombiana, donde los militares, es que no, en las letras como es blanco y el fondo tuyo es blanco, no la leo bien. Y Ah, bueno, ninguno no, tiene pero pantalones, controla el país, uno, bueno, no, él está de acuerdo, no, no, él está de acuerdo que nosotros tenemos una eso es dictadura muy militar complejo, no dice clásica. por aquí. Ajá. ¿Quién más? Vamos a ver Claro. quién más está por Entonces, ahí. Sí, eso es como cuando tú tienes una enfermedad que se parece, pero no es, ¿no? Entonces tú dices, yo tengo que descubrir cuál es la enfermedad, quítale el tratamiento y ve cuál es la enfermedad. Porque okay. nosotros tenemos un país manejado por los militares a través de un gobierno civil. Tenemos un primer Bueno, ministro que pasó en España claro, pero después de Franco. tu planteamiento es sumamente polémico y eso es importante. Bueno, ahí hay un planteamiento a discutir. Tú estás planteando una tesis que debe ser discutida como cualquier otra tesis que se presente, porque bueno, todas las tesis son, o deben ser sujetas a análisis bueno, para determinar en el camino de determinar hacia dónde debemos ir. Y ese planteamiento que tú estás haciendo, con el cual te adelanto, yo no comulgo, no me parece para nada que sea el camino, pero es una tesis y polémica interesante que habría que discutirla, que el país tendría que discutirla. Sí, nosotros tenemos alternativas en este momento. Mira, los partidos políticos han estado haciendo esfuerzos de verdad muy, muy importantes y buenos en recuperar la idea del voto. O sea, en recuperarse, en enfrentar nuevamente el voto. Eso es bueno. Los partidos políticos después le va a tocar, obligatoriamente tienen que ir a una reevaluación ideológica de cada estructura ideológica del partido. O sea, tienen que ir a una dirección interna, a unas elecciones internas. Lo otro que tenemos es que hay que manejar alternativas para el cambio de política económica y de política de gobierno dentro de Venezuela, como son las elecciones generales, las transiciones y la transición que puede ser la inducida o la transición en paralelo, ¿no? Decir, vamos a ponernos de acuerdo, o la inducida, que es la que proponen los organismos internacionales. La otra tesis que escucho con algunos amigos con los que hablo es la llegada de una fuerza internacional de paz llamada Cascos Azules para evitar que el país en ese proceso se convierta en un país violento y que caigamos en una fracción de segundo en una guerra civil, cosa que no es descabellada pensarla, porque nosotros estamos prácticamente, ideológicamente nosotros estamos divididos. Y hay muchas armas dentro de la estructura del pueblo venezolano y no sabemos cómo se está manejando verdaderamente la estructura de respeto y autoridad en las calles de Venezuela. Entonces, en base a todos esos problemas que tenemos, existe la necesidad de enfocarse en base a uno. ¿Cómo nos vamos a enfocar en base a uno? Como lo hacíamos antes, que los partidos políticos se reunían, decían, esta es la tesis del partido A, y se discutía con el partido B, C, D, y se iban armando un paquete de soluciones, se implementaba y se hacía la solución.
En este momento, nosotros no estamos haciendo solución, porque un gobierno administrativo, donde tú tienes figuras administrativas que no toman decisiones, no es gobierno, no llega a ningún lado. Y tú siempre vas a ver que ese oficial que está puesto ahí hace lo que le mandan hacer. O sea, un gobernador de estado debe velar por su estado. Nosotros tenemos que desde ya comenzar a luchar por la federación. Y nosotros tenemos que luchar por los partidos políticos, por el voto, por la federación y por una transición que es lo más, yo digo que es lo más factible en este momento que ir a una superelección o una mega elección. Para elegir va a haber tiempo. Pero en este momento todos tenemos que estar en el proceso de resolución del problema. Y hay que meter a todo el que quiera y tenga un proyecto a que se siente y haga un plan país. Y definamos por fin qué es lo que vamos a hacer. Porque yo no puedo estar de acuerdo con una mega elección. Pero si esa es la tesis que gana, vamos a trabajar, José, en la mega elección. Yo estoy de acuerdo en otra tesis. Pero si no nos ponemos de acuerdo y cada quien, de todas maneras, en río revuelto, la ganancia es del pescador. Claro, ¿Y es que por qué te quiero decir? ese es el problema que no tenemos una visión país en la oposición. Los que aspiramos al poder, los que están aspirando al poder no tienen una visión país, no hay un acuerdo, no hay un consenso sobre, bueno, este es el camino que vamos a seguir, sea para bien o sea para mal, nos estrellemos o triunfemos, este es el camino que vamos a seguir. Eso no se ha dado. Y ahorita No, bueno, estamos porque a las estructuras se distancia. vencen. Ajá. Las estructuras se vencen. Mira, en Venezuela existe gente, aunque no haya béisbol, que va a ser magallanera. Sí, sí van a ser magallaneros. El equipo de La Guaira pierda todos los días y no van a ver guairistas. Sí, van a ver guairistas. Y el equipo Caracas le cambien el manager o se lo dejen toda la vida, ¿van a ver caraquistas? Sí, van a ver caraquistas. Nosotros tenemos 8 equipos de béisbol y siempre va a haber gente fanática de los equipos de béisbol. El problema es que si tú no haces los juegos, si tú no transmites los juegos, si tú no traes el espectáculo, todo el mundo pierde el interés. Entonces va a haber fútbol, va a haber otra cuestión o va a terminar inclusive jugando dominó en la casa. Es lo que te quiero decir. Si nosotros no luchamos por los instrumentos que tenemos para dirigir, estamos perdiendo el tiempo. Y la lucha de los instrumentos es el fortalecimiento de los partidos políticos que fueron quienes en realidad administraban el país, porque la política es administrar el recurso de todos. Y si tú en política aprendiste que cuando tú perdías por 2 votos, el partido que ganó en el año 2000 acabó con el país, tú para las elecciones de 2021 no puedes ir con esa misma estrategia. Porque si tú para el año 2022 o 2023, el partido que saque el 51% maneja el 51% de las instituciones administrativas. Pero el partido que sacó el 22% maneja el 22% de las estructuras administrativas y sin ninguna pistola por detrás, sino en un consejo de ministros, que donde lo que se hable en las estructuras base de los partidos suba como subía en los años 60 a las estructuras de gobierno. Que lo que se discutía en el partido el día 1 del mes, el día 21 o 25 estaba en el Consejo de Ministros conversando. Sí, por eso era que teníamos un país. Hoy no lo tenemos. Hoy tenemos una orden que dice, hoy se come arepa pelada, esta semana se come arepa pelada, esta semana nadie sale de la calle, esta semana no hay agua, esta semana no hay electricidad, se portaron mal, le quitamos también las diversiones. Eso es civil. Eso no es civil. Eso no es civil, eso es castrense. Que tú asumas que tienen los partidos políticos que no hacen nada. Yo no creo que lo hacen nada porque están todos iguales. Si tú no tienes ideas, si tú no manejas ideas, no vas a manejar avances de ningún tipo. Claro, pero entonces fíjate una cosa que recuerdo que en la conversación de ayer con el profesor Ángel Álvarez, él decía que en el caso de los liderazgos, que tenemos una gran crisis de liderazgo, que el problema no es que la preparación en sí del líder. Hablábamos bueno, que hay líderes que ni siquiera conocen historia de Venezuela, chicos. Aquí hay líderes políticos de esa generación del 2007
que ni siquiera conocen la historia de los partidos políticos venezolanos. Ah, pero él dice él dice que por encima de eso está el hecho de manejar poder. O sea, si tú no manejas poder en política, o sea, no eres líder. Si tú no arrastras masas, independientemente no eres líder. En este momento, entonces, ¿quién maneja poder ahorita? O sea, ¿quién tiene poder ahorita y quién en la oposición o con quién se puede entender el gobierno en la oposición? Si la oposición toda está deshecha, si no tiene liderazgo, si tenemos una oposición en general que no tiene liderazgo alguno, ¿con quién se puede entender ahorita el gobierno que represente realmente, que tenga un poder como oposición? José, hay mucho líder político social en Venezuela. Lo que no tiene es el instrumento para llegar a los sitios donde debe de llegar, porque se lo tienen secuestrado. Y te lo voy a poner del siguiente ejemplo, y tú y yo lo compartimos a la perfección. Diciembre del año pasado fue una lucha tremenda para que líderes llegaran a la asamblea. Y mira que han dejado pasar muchas cosas. Uno de los triunfos de esa elección de asamblea fue la eliminación de la asamblea constituyente comunal. Eso es un logro. Lo que yo te decía, a los que están ahí hay que preguntarles, llamarlos y decirles, porque si tú votaste por él, tienes que decirle qué estás haciendo, qué estás haciendo, qué estás haciendo. Porque eso es muy fácil ganar y decir, no, los chavistas no me dejan hacer nada. Y a los chavistas, ¿quién lo deja hacer o quién no lo deja hacer? Los chavistas no dicen nada. Pero si los chavistas no hacen nada es porque alguien no lo deja hacer. Y esa es mi teoría. Esa es mi base de la teoría. Porque yo no creo que una asamblea nacional sea complaciente con los problemas que tiene el país. Porque nosotros tenemos problemas mucho más grandes que tener un partido o un representante en un partido político. Nosotros tenemos el gran problema de que nuestra gente está pasando hambre, de que nuestra gente no tiene trabajo, que no se moviliza, que son secuestrados cada 15 días en sus zonas como que si estuviésemos en el gueto de Varsovia. Eso no es libertad, eso no es política, eso es un régimen castrense, indistintamente del color que sea o del país que venga. Pero yo te digo algo. Si usted hizo un juramento por defender a su patria y a su patria la tiene controlada un país que no es el suyo, yo creo que el juramento o lo hace o cambia de profesión, porque es lo honesto. Porque claro, no pero eso depende de la óptica con que yo vea las cosas. Porque yo como militar, ¿verdad? De repente no veo las cosas como tú las estás viendo, Pedro. Yo como militar de repente no veo que estemos controlados por Cuba. No lo veo, pues. Bueno, yo no voy a hablar de cómo si yo militar no veo que estemos controlados por otra nación, por otro país, entonces bueno, yo voy a actuar contra qué es, contra algo que yo no estoy viendo. Entonces bueno, depende de la óptica. Yo te lo voy a hacer como desde mi punto de vista político. Pedro, estoy haciendo de abogado del diablo. Claro, yo te entiendo perfectamente. Y por eso te voy a decir, o sea, yo no voy a decir si los militares sí o los militares no. Yo lo que te voy a decir es, ¿se cumple la Constitución en el país, sí o no? Evidentemente que no, eso es de cajón. Punto. ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice la Constitución después de un proceso de votación? Que el pueblo tiene que salir a la calle a exponer su vida para decirle a los que tienen que hacer lo que tienen que hacer, haz esto. No. No. El que tiene que hacerlo debe hacerlo. Y si no lo está haciendo es una irresponsabilidad. Porque en los años 2015 la gente no salió a reclamar sus derechos. En el 2016, en el 2017, en el 2018, en el 2019, en el 2020, en el 2021. ¿Qué más va a hacer la gente? ¿Qué más hace la gente? O sea, cuando una persona se desespera y dice, es imposible que yo pueda vivir en mi país para mantener a mi familia, y camina desde...
pero entonces hay que llegar a un acuerdo, que es lo que es también en lo que creo que ha fallado mucho la dirigencia. Hay que llegar a un acuerdo con los militares, entonces. Pero ¿qué se ha hecho? Ojo, ¿qué se ha hecho El único acuerdo, en función? para no ¿Qué se ha hecho? adelantar, el único acuerdo que yo llegaría desde el punto de Pero vista escucha, político, pero manejando ¿qué una se ha cosa hecho en política, función? es que se monten Pero en ¿qué la se ha hecho en presidencia. estos 22 años, Pedro? ¿Qué se ha hecho en estos 22 años? En función de eso, de acercarse a la Fuerza Armada, de establecer conexiones, de tratar de llegar a acuerdos con la Fuerza Armada. Aquí lo que se ha hecho en 22 años, es decir, son unos desgraciados, son unos asesinos, son no sé qué cosa, no sirven para nada. Eso es lo que se ha hecho en 22 años, Pedro. Bueno, porque Pero ¿dónde está la la conexión? ¿Dónde está irresponsabilidad, la inteligencia? ¿Dónde está el dirigente inteligente que entendiendo que la tesis que tú estás planteando, dónde está la inteligencia de los dirigentes para entonces conectar con ese sector, como se hizo en Chile, completamente diferente los tiempos y las situaciones y todo, pero la oposición chilena tuvo que aprender a hacer conexiones con el estamento militar y solamente de esa manera al final lograron llegar a acuerdos con el estamento militar para que se diera una transición en Chile. Pero eso aquí no se ha hecho. La dirigencia aquí no ha avanzado nada en eso, Pedro. fíjate tú el mismo ejemplo que tú estás diciendo, que son dos escenarios completamente diferentes. Cuando el sector civil chileno decidió ir por la administración del país, ¿quién era el presidente en ese momento del país? Era la figura militar. Era la figura militar. Hasta que tú no tengas la figura militar al frente del problema, no lo vas a resolver. Hasta que tú no tengas el problema al frente, no lo vas a resolver. Y todos los libros de historia dicen exactamente lo mismo. Y todos los libros de los periódicos y los tweets dicen exactamente lo mismo. O sea, tú tienes que diagnosticar el problema. Ahora, esa es mi tesis. Mi tesis pero es precisamente, claro, que nosotros tenemos un proceso ¿cómo militar. llega? Pero ¿cómo se pone al frente del poder a los militares si no es llegando a un acuerdo con ellos? Porque lo otro sería que ellos dieran un golpe de Estado y asumieran el poder. Ajá, eso No, es pero una, si ellos tienen el poder, ¿por qué se van a dar ajá, un golpe de Estado? Es que eso pisarse la manguera. Entre bomberos no se pisan la manguera. precisamente. Entonces, ¿cómo se da en la práctica la tesis que tú planteas de que los militares asuman el En un poder? proceso, ¿Cómo se da en la práctica? en un proceso de transición. Y para En un eso tiene que proceso haber de un acuerdo. transición. Para eso tiene que haber un acuerdo Claro. previo, Tiene que haber un todo lo acuerdo previo a la transición es un de acuerdo. todos los sectores, de todos los sectores Claro, involucrados. por supuesto, pero entonces, pero Entonces, ¿en qué ha avanzado? Mi pregunta es, ¿en qué ha avanzado en estos 22 años la dirigencia política en establecer las conexiones necesarias con el estamento militar, que según tu tesis es el que manda en el país, para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo con ese sector que pueda resolver una transición? No ha avanzado no, nada, no, no, Pedro, no se ha no, hecho nada es en que ese no ha sentido. existido porque primero tú tienes que creer. Ese es el principio filosófico. Primero creo y después existo. O sea, si tú no crees que ese es el problema, no lo ves. Yo lo veo porque creo que ese es el problema. Porque yo en el partido, en mi militancia del partido, yo todos los jueves me iba a la casa, a la biblioteca de altos estudios de las Fuerzas Armadas y leía los trabajos de ascenso. Hasta que más o menos en el 2005, 2006 dejé de leerlo, porque ya yo decía, esto ya no tienen para atrás, esto no va a ir para atrás, estos se montaron en el poder y van a seguir hacia adelante en el poder. Y es una pregunta que uno se tiene que hacer y preguntarse y decir, ¿a quiénes mandan en Venezuela? ¿Mandan los militares o manda Maduro? Maduro manda con un equipo. Yo creo que tiene su participación, sí la tiene, pero en Venezuela mandan los militares. Como tú lo quieras ver. Es mi opinión. O sea, como tú lo quieras ver, por donde lo quieras ver. Ese es el Tienen diagnóstico, control. Ni siquiera han cambiado de eso es lo que tú ministro. nos decías de hacer el diagnóstico adecuado para poder aplicar entonces un Por ahí tratamiento empezábamos a adecuado. hablar. Entonces Entonces yo digo,
Entonces no se ha hecho, entonces según tu tesis, no se ha hecho uno de los grandes problemas, o tal vez el principal problema es que no se ha hecho hasta ahora el diagnóstico adecuado en sentido de entender, como tú lo señalas, que quienes mandan en Venezuela son los militares. En el 2017, cuando Maduro le entregó más del 65% de las responsabilidades oficiales del gobierno de Venezuela al Ministerio de la Defensa, ¿quién gobierna al país? Es como que tú digas, el paciente tiene 180 miligramos de azúcar en sangre, eso es lo que dice el examen. Doctor, pero yo no me siento mal, yo me siento fino. Bueno, hermano, pero tiene 180 miligramos de azúcar. Mira, se te está pudriendo un dedo. No, pero yo me siento fino, pero es que el azúcar te está matando. O sea, tú tienes una enfermedad. En este caso, pero eso no es, pero ese diagnóstico que tú estás haciendo, te repito, es un diagnóstico sumamente interesante que hay que discutir profundamente. Pero ese diagnóstico no está siendo visto de esa manera, ni dentro del país por la dirigencia política, ni fuera del país por las potencias extranjeras. Porque las potencias extranjeras no están negociando con los militares, están negociando con Maduro. No, pero es que no, yo no creo que las potencias extranjeras están negociando con nadie, de verdad que con Venezuela no negocia nadie. O sea, primero, ¿qué negocio tienes tú que hacer con Venezuela en este momento? Un país que está prácticamente quebrado, fracturado, es muy difícil, no tiene industria de ningún tipo, el poder de mercado es prácticamente ninguno. Un ingreso mensual de 0,60 centavos de dólar no compra nada. O sea, ningún país está conversando con Venezuela, ninguno, en lo absoluto. Y esa es una de las razones por las cuales está todo callado, porque tú dices, esto sigue y seguirá y seguirá y seguirá por século and século. ¿Cuál es la estrategia? Saca a la gente que pueda trabajar para que mande divisas para el país y mantenga el país con los niños que no pueden viajar y con los ancianos que no pueden viajar. Y te mantiene. Y hacen unos procesos electorales para que creas que sí o que creas que no. Como ha pasado en Cuba, pues, como ha pasado, tal cual como ha pasado en Cuba. Durante tantos años, después de 60, 70, 80. Y te voy a decir, es tan triste el caso cubano, porque en el caso cubano el partido que gobierna no es el Partido Comunista. En el caso cubano, el partido que gobierna son grupos familiares asociados a la estructura militar. ¿O es que ellos no tienen 60 años al frente del gobierno también? ¿Cuál es la escuela que nosotros tenemos? Esa misma escuela. ¿Cuál es la escuela que se implementa en Nicaragua? La misma escuela. ¿Cuál es la tendencia de Ecuador, de Bolivia? Es la misma escuela. Cuando tú me decías el ejemplo de Bolivia, yo te puedo decir, como cuando estudiaba en bachillerato, las corrientes ideológicas. Los ejércitos responden a quien le paga la nómina. Y en Bolivia, el sector económico paga la nómina del ejército. El ejército siempre va a responder al que tiene el poder, no al que lo aspira. Siempre al que tenga el poder. Eso es así. Pero ya llegamos al final, nos hemos pasado, tenemos hora y 37 minutos aquí, ya tenemos que despedir. Gracias, Pedro. Tenemos que editarlo, vamos a comprometernos de una vez con los seguidores a que vamos a tener una próxima conversación para seguir ahondando sobre esta tesis que tú has planteado hoy, has explanado hoy, que es interesante, que hay que revisar. Vamos próximamente a tener un programa dedicado a ese tema, a ese planteamiento que tú nos has hecho hoy, para seguir explorándolo, para que sigamos analizándolo, lo sigamos viendo de diferentes aristas, para ver si ese es el diagnóstico real del problema venezolano o si por el contrario no lo es. Pero bueno, bien interesante y comprometido de una vez y me gusta darle una repasadita a la solución chilena con respecto a la salida de la dictadura de Pinochet, que fue probablemente la última dictadura clásica militar. Todas las demás son neodictaduras. Así es. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Díaz, por la conversación y bueno,
Y volvemos a hablar de gracias nuestros seguidores y a los gracias a amigos. los seguidores bueno, que a veces la dinámica de la conversación a veces hace difícil que podamos darle participación a todos, pero bueno, lo importante en todo caso es que se genere discusión en torno a los planteamientos que tú has hecho hoy aquí en el programa, Pedro. Soluciones para el país, soluciones, ofrecer Soluciones para soluciones. el país, Ya no porque podemos. tenemos que ser parte de la solución y no seguir en este plan de ser parte del problema, porque Yo me estamos comprometo, encantados de seguir siendo parte del problema y no parte de la solución. yo me comprometo para la próxima conversación que tengamos de hacerte un resumen del proceso de transición, que puede gustarme o no puede gustarme, pero yo creo que es el menos traumático en todo este proceso que probablemente vayamos a 3, 4 años. Y antes de las elecciones tenemos que ponernos de acuerdo en cómo va a ser la participación de los partidos que formen parte de la estructura electoral en la administración del gobierno de acuerdo a su proporcionalidad de voto. Así es. Eso, Bueno, amigos, así es. gracias por seguirnos y ¿Cómo, mañana cómo se despiden los jefes? ¿Cómo se despiden los jefes? pero mañana vamos a tener un programa buenísimo, Pedro. Mañana te invito a que lo veas también y a los seguidores que están ¿Quién es tu ahorita. invitado mañana? Mañana es Rosana Ordóñez. Rosana Ordóñez Imagínate tú. es presidenta del partido COPEI, pero no la voy a entrevistar por su lado político, aunque evidentemente saldrá. La voy a entrevistar por su lado humano. Rosana Ordóñez es una extraordinaria mujer, un extraordinario ser humano que hay que conocer su historia, hay que conocer lo que ella como madre, como ama de casa, como mujer, como profesional, ha enfrentado en Venezuela y ha triunfado en ese sentido. Es un ser humano extraordinario y quiero invitarles de verdad con mucho cariño. A mí me emociona mucho mañana poder conversar con Rosana Ordóñez de ese lado humano bueno, que es tan importante resaltar. Pues al final somos humanos, apasionados, con emociones y bueno, y tenemos que manifestar esa humanidad que a veces no se ve por allí. Bueno, amigos. Así es, perfecto. Excelente, un tremendo personaje, muy formada y de una gran familia. También está su hermano, que en cualquier momento debería entrevistarlo por número, un profesor universitario muy brillante. Bueno, gracias, Pedro. Gracias, amigos digitales. Será hasta mañana, si Dios quiere, a las 8 de la noche.